Saludos a todos, a los que ya os habéis unido, 28 personas veo en total. Me llamo Valerian Gamgeveli Doroshenko, como muy bien ha pronunciado Claudia. Soy originalmente de Georgia, crecido ahí hasta los 11 años y luego a partir de allí en España. Mis padres migraron a España y bueno, en medio de la búsqueda del sentido de la vida, de la verdad, del sentido último, a los 18 años, yo tomo la decisión de seguir a Jesús y no seguir a Jesús de una manera religiosa, de una manera como solo perteneciendo a una tradición o una confesión religiosa, sino a conocer quién Él es, qué es lo que quiere, qué es lo que Él ha venido a anunciar y como resultado me di cuenta de que ese era el sentido de la vida. Hay un pasaje en la Biblia, en la carta de los Colosenses 1:16, que dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y me di cuenta de que fui creado para Él, así como todos los demás, y es solo en unión con Él y en relación con Jesucristo y en Jesucristo, en otras palabras, que podemos hallar ese sentido. Entonces, bueno, siendo mis padres músicos, a partir de ahí, pues yo también decidí estudiar música, en concreto para ser profesor de música de primaria. Y a partir de allí, pues me di cuenta también de la vocación que tengo de docente. Pero de docente decidí estudiar para ser maestro de enseñanza religiosa evangélica. En España, en las escuelas públicas, desde el año 92, se puede enseñar pues en infantil, en primaria, en secundaria y en bachillerato, que son los últimos 2 años de la escuela en España. Se puede aprender clases de la Biblia, de religión evangélica. Entre otras, ¿no? Así como la católica y también la religión musulmana. Entonces, me formé para esto. Estos son estudios pedagógicos, psicológicos, teológicos, de diferente índole. Me formé también en un seminario bíblico durante 4 años estudiando prácticamente todos los libros de la Biblia. Asimismo, estudié todo lo que tiene que ver con el diálogo entre la fe, la cultura, las dudas que la cultura tiene, las preguntas que las personas tienen hoy en día y cómo el cristianismo, la cosmovisión cristiana, la Biblia responde a estas. Esto se llama apologética, ¿no? Dar razones de por qué creemos lo que creemos. Entonces, en mi deseo de estudiar apologética, estaba cursando un curso en España y después se me abrió la puerta para ir a la Universidad de Oxford. Entonces, estudié en primer lugar para ser profesor de música, luego hice otros estudios de seminario, de profesor de religión evangélica. En fin, ha sido un trayecto largo. Después decidí hacer un máster en Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid, que es un estudio académico, si se puede decir, de las religiones, partiendo desde las ciencias sociales, sin compromisos teológicos. Y entonces es donde pude estudiar los grandes textos religiosos de las religiones del mundo y todo lo que tiene que ver con el tema. ¿Por qué? Pues porque deseaba no solamente conocer esto que creo, sino también saber qué es con más exactitud información académica, qué es lo que creen otros, porque yo ya lo sabía, pero quería profundizar más y pude estudiar las religiones del mundo y darme cuenta pues un poco de hacer un análisis comparativo de ellas y darme cuenta, pues eso, una vez más, de que a mi juicio y por lo que yo había visto, el cristianismo era la respuesta. El cristianismo era la cosmovisión que mejor respondía a las grandes preguntas, las preguntas últimas de los seres humanos, y que era coherente, que se correspondía con la realidad, con un estudio empírico que podemos hacer
del mundo, de las evidencias, etcétera, etcétera, y que además satisfacía a nivel interno el corazón del ser humano. Porque si Cristo es quien decía que es, Él es la respuesta que todos estamos buscando. Entonces, un poco por ahí estudié este máster, estudié otras religiones y, como digo, finalmente se me abrió esa puerta increíble para estudiar teología durante un año en la Universidad de Oxford, donde estudié pues, lo relacionado también con la teología y con la defensa racional de la cosmovisión cristiana. Esto es un poco mi presentación. Entonces, soy docente de profesión, es a lo que me dedico de día a día. Soy también músico, aunque no me dedico a ello de manera profesional. Y bueno, finalmente, pues eso, me encanta todo lo que tiene que ver con el estudio de la Biblia, de la teología y dar y proveer respuestas a los que tienen preguntas. Es un poco mi vocación espiritual, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco mi presentación y hasta el mes de diciembre, mediados de diciembre, estaréis viendo conmigo en este estudio bíblico panorámico, ¿vale? Donde vamos a abordar un poco toda la Biblia. Claudia. Gracias, Valerian. ¿Cuál es la metodología en general? Eso les va a explicar mejor Valerian cuando les muestre sus láminas. La idea es que sea participativo sin que se vuelva solo participación, es, digamos, una mezcla entre exposición y preguntas a ustedes. De pronto Valerian les va a lanzar una pregunta para que al menos se la piensen por unos segundos, si bien no la van a decir, si bien una persona quiere participar, dejarnos sus intervenciones en el chat, por ejemplo, o levantar la mano y ahí vamos mirando. Acuérdense que no sean intervenciones muy largas, pero la idea es que sea con una participación activa, si bien no verbal, pero que Valerian siempre les va a estar haciendo preguntas porque esa ha sido la metodología en estos estudios. Dado que es virtual y que solo tenemos 1 hora y media, lo que cambiamos respecto a la metodología pasada es que en esta ocasión, para cada uno de los capítulos de la Biblia o secciones de la Biblia que vamos estudiando en orden, no quiere decir que vamos a estudiar todos los capítulos de la Biblia en orden porque nos gastaríamos por lo menos 5 años, pero sí vamos a empezar muy intensivamente por los primeros del Génesis, porque son muy importantes para las bases fundamentales del cristianismo. Voy a dar un acceso acá. Y después vamos a empezar a dar unos saltos por textos importantes hasta llegar al Nuevo Testamento y hasta el Apocalipsis. ¿Cuál es la diferencia respecto a la metodología anterior? La diferencia es que les vamos a proponer una guía de estudio, hoy mismo se la vamos a enviar para el capítulo siguiente, que es en 8 días, que es Génesis 1. Ustedes van a tener ahí unas preguntas orientadoras, de hoy a mañana se las enviamos, no tiene que ser hoy, tengo que hablar eso con Valerian, ponernos de acuerdo, para enviarles a ustedes que no es una guía obligatoria, no quiere decir que si ustedes no la hicieron no pueden venir, no se les va a tomar lección, parcial, examen, es algo para ustedes, es una herramienta para ustedes que les va a guiar la lectura. Simplemente cogen el texto bíblico, esa sí es la lectura que hay que hacer para la guía, el texto, hacen las preguntas, ojalá no usen comentarios, es algo que es un ejercicio que ustedes no deben hacer, no se preocupen porque tienen que responder todo. De pronto usar diccionarios, libros de referencias si les ayuda, pero los comentarios mejor los dejamos para después. Y también junto con esa guía, y eso les va a mostrar las láminas Valerian, les vamos a proponer unas lecturas opcionales de libros. También no son obligatorias, son para que ustedes profundicen más. Según vamos en el relato, les proponemos de otros libros. Ese mismo relato donde los autores van profundizando. En principio les vamos a enviar los capítulos que nos deja la muestra, pero no podemos pues copiar todo el libro y enviárselos porque eso tiene derechos de autor, pero por las primeras sesiones sí vamos a poder enviarles a ustedes las secciones de esos libros. Entonces, no siendo más, Valerian, te dejo, no sé si ya quieres compartir tu presentación y empezar el conversatorio con las personas que están acá. Perfecto. Vuelvo y les comento, este estudio, mientras él va presentando, está dirigido fundamentalmente a los estudiantes de la universidad, pero varios de los espacios los abrimos a otras personas en otros ámbitos, nos da mucho gusto ello. Y solo esperamos que en la medida en que somos bastantes podamos
hacer unas intervenciones breves, muy concretas hacia el tema. Entonces ya voy a silenciarme acá, Valeria, por acá. Muy bien, ¿cómo estáis todos? Entonces, este estudio se llama Estudio Panorámico de la Biblia, ¿vale? En este estudio, una cosa que es fundamental para entender cuál va a ser un poco la dinámica de las clases del estudio panorámico de la Biblia es pues entender que lo que más nos va a interesar en este estudio es qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice el texto de la Biblia al que vamos a estar refiriéndonos en cada día de la clase. De hecho, incluso en la guía que tenéis, como bien ha dicho Claudia, en esa guía tenéis una serie de preguntas que tendréis que estar respondiendo después de leer y analizar, ¿no? De observar el pasaje que tocaría ese día, para ese día, para esa semana. Y tendréis que entonces, hay una serie de preguntas al texto. Y es muy importante estar atentos a lo que dice el texto. Y una cosa muy básica y muy general a la hora de estudiar la Biblia, que es, pues eso, cuando queremos saber lo que dice la Biblia, es muy importante que no seamos nosotros los que digamos al texto lo que éste debería significar, sino dejarle al texto hablarnos a nosotros. ¿Sí? Pero si este texto contiene un mensaje, detrás de este mensaje hay una persona, ¿no? O un autor que trata de transmitirnos algo en concreto. Pues es muy importante estudiar qué es lo más objetivamente posible, qué es lo que ese texto trata de decirnos a nosotros y no relacionar a priori ideas de mi propia experiencia, de mi vida, de cosas que yo he visto, que he oído, o incluso que he leído a lo mejor en otros, o he escuchado en otros pasajes de la Biblia, porque si lo que buscamos es entender qué es lo que dice ese texto, tenemos que estudiar ese texto. Entonces, hay dos cuestiones fundamentales, ¿no? Cuando se hace un estudio de la Biblia, pues hay dos enfoques. Uno se llama teología bíblica y otro se llama teología sistemática. En la teología bíblica, lo que se busca es abordar un pasaje concreto y profundizar, ver lo que este significa y entonces ver cuál es la relación de ese pasaje en concreto con el resto de las escrituras, con el resto del mensaje de la Biblia, porque como vamos a poder ver, es un libro de muchos autores que tiene un autor, un gran autor, el autor divino, ¿no? Entonces, la teología bíblica es la idea de que Dios es el autor último y principal de la Biblia y tendremos que ver qué es lo que dice ese pasaje, pero cómo se relaciona con el resto. Y es de la teología bíblica de donde arranca la idea de hacer un estudio panorámico de la Biblia. La otra manera de estudiar la Biblia es hacer teología sistemática, no teología, lo que se llama bíblica, sino teología sistemática. ¿Qué es lo que hace la teología sistemática? Es tomar una enseñanza de la Biblia y ver en otras partes de la Biblia qué es lo que se enseña sobre ese mismo tema, sobre esa misma doctrina. Por ejemplo, enseña la Biblia que Jesús es Dios, o que Jesús es el Hijo de Dios, o que hay un cielo y un infierno. Entonces, tomamos un pasaje y vamos a ver qué es lo que la Biblia entera enseña sobre ese mismo tema en particular. Ese es el enfoque de la teología sistemática. Como digo, en nuestros estudios vamos a hacer un enfoque de teología bíblica, porque la idea es estudiar qué es lo que dice la Biblia en su totalidad,
¿vale? Como un panorama, como cuando tomamos nuestros teléfonos móviles, ¿verdad? Y tratamos de hacer un panorama capturando, ¿no? En una imagen qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Capturar no solo ese punto en concreto, sino todo el contexto en el que esto está. Muy bien, entonces, aquí hay varias preguntas que necesariamente se van a tener que ir respondiendo a medida que uno va estudiando la Biblia. ¿Vale? La Biblia empieza con el versículo Génesis 1:1 y dice, al principio Dios creó los cielos y la tierra, y la primera pregunta que nos surge ahí es, el primer sustantivo, el primer nombre que aparece es Dios. Entonces, vale, ¿y quién es Dios? ¿Y qué significa lo de Dios exactamente? Y así nos vienen preguntas y que la Biblia va respondiendo, pero a lo mejor no siempre vienen respondidas en ese pasaje, y por eso es tan importante a relacionar ese pasaje con otros pasajes de la Biblia para ver qué es lo que significa y construirnos una imagen más completa del significado de ese pasaje. Muy bien, ¿de dónde vino Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Hay un Dios o son tres dioses, ¿no? El tema de la Trinidad. ¿En qué sentido es uno? ¿En qué sentido es tres? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Dios tiene emociones? ¿Qué había antes del principio? Porque dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, hubo un principio. ¿Qué había antes de ese principio? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué significa que Dios esté en control de todas las cosas, ¿no? ¿El universo tuvo un inicio? ¿Dónde vienen los ángeles, no? ¿Dónde viven los ángeles? ¿Está Dios en lugares de maldad? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es el Evangelio? ¿Jesús es Dios? ¿Qué quiere Dios? Ese tipo de preguntas que irremediablemente nos las hacemos mientras vamos estudiando la Biblia. Pues de alguna manera iremos respondiendo a estas preguntas a medida que vamos estudiando este estudio panorámico. Como podéis ver en la imagen, aquí tenemos un puzzle, ¿vale? Porque como os indicaba al inicio, la idea de este estudio es tomar ese pasaje y ver qué relación tiene con el resto de la Biblia. Entonces, hay veces que si queremos responder a alguna de las preguntas que acabamos de ver, no toda la información va a estar en el pasaje que abordamos, sino tenemos que ver todo el mensaje de Dios dado a lo largo de todas las épocas en las que se ha ido escribiendo. Bien, y aquí tenemos la primera pregunta principal, ¿verdad? Porque si no respondemos esta pregunta, que es nuestro objeto de estudio, apaga y vámonos. Necesitamos partir de aquí. Entonces, ¿qué es la Biblia? Entonces, responderé a esta sección. Si tenéis alguna pregunta entre medias, podéis hacerla, ¿de acuerdo? Y después continuaremos viendo todo el resto de la clase, de la presentación que hice. Bien, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un libro extraordinario de por sí. Y esto no es una valoración subjetiva, porque vais a ver por qué digo que es extraordinario. Porque es incomparable con ningún otro volumen de literatura por su propia naturaleza. Está compuesta de 66 libros escritos en 3 idiomas, ¿vale? Hebreo, arameo y griego. Las mayores partes en hebreo y en griego, en arameo solo algunas porciones del Antiguo Testamento.
está escrita en 3 idiomas, en 3 continentes, Europa, Asia y África, durante unos 1500 años, por más de 40 autores, la mayoría de los cuales no se conocían entre sí y eran de clases sociales totalmente diferentes, desde reyes hasta campesinos. Y sin embargo, este gran libro es armonioso en todas sus partes. Eso es algo extraordinario, ¿no? Porque tiene una coherencia jamás vista si comparamos con otros libros de la literatura universal. Intenta encontrar un libro que cumpla estas características, escrito en tantos idiomas diferentes a lo largo de unos 1500 años, que sea coherente, que contenga muchos autores, personas de diferentes clases, y etcétera, etcétera. Lo increíble, como vamos a ver en el siguiente párrafo, lo más especial es que toda la Biblia nos habla y nos apunta a la llegada de una sola persona, de Jesús de Nazaret, el Mesías, Rey y Salvador prometido por Dios, ya desde Génesis, capítulo 3, versículo 15. Quien salvaría a los seres humanos de su mal más grande. ¿Cuál es su mal más grande? Su separación de Dios. La separación actual de los seres humanos y la separación eterna futura. Él les haría volver a casa, al reino, al Padre, de quien nos hemos separado, a quien le hemos dado la espalda, ¿no? Entonces, es una historia de amor, es una historia de reconciliación, donde Dios interviene en la historia para salvarnos de las consecuencias de que nos hayamos independizado voluntariamente de Dios. Bien, entonces el Antiguo Testamento es la promesa. El Antiguo Testamento está escrito antes de Cristo, antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. De hecho, termina de escribirse 400 años antes del nacimiento de Jesús. Y el Antiguo Testamento constituye la promesa de Dios de la llegada del Mesías. El Nuevo Testamento, en cambio, nos relata ya de la llegada del Mesías y de cómo Él inaugura una nueva humanidad, un nuevo pueblo reconciliado espiritualmente con Dios que va camino a una vida en una resurrección futura donde estaremos todos de nuevo reconciliados con Dios, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento es promesa, el Nuevo Testamento es cumplimiento. Me gustaría que ahora mismo, aunque estéis con los micrófonos desconectados, pero digáis conmigo: Antiguo Testamento, promesa. Nuevo Testamento, cumplimiento. Antiguo Testamento, promesa. Nuevo Testamento, cumplimiento. Porque es así como vamos a entender que en el Antiguo Testamento se habla mucho del Mesías, se dan profecías acerca de esta persona. Pero si tomamos el Antiguo Testamento solo, es como un libro sin un final. En cambio, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas esas promesas que Dios ha ido dando a lo largo del Antiguo Testamento a los patriarcas y al pueblo de Israel. Entonces, la Biblia misma nos dice que ella es palabra de Dios. Entonces, la premisa básica con la que vamos a estar trabajando, y que es muy importante porque si no partimos de esta premisa, no vamos a entender la Biblia, su expresión, su lenguaje. Me gustaría que aprendáis de memoria esta frase, que una vez estudiando en un seminario me di cuenta de que es una frase que realmente aclara lo que es la Biblia y cómo hay que comprender la Biblia, ¿vale? Quedaos con esta cita, por favor. La Biblia es el libro en el cual Dios habla a los hombres por medio de hombres y el lenguaje de hombres. Cuando utilizamos la palabra hombres,
Es el mismo sentido en el que la Reina Valera 1960, que es la versión de la Biblia más comúnmente utilizada en el mundo de habla hispana, sobre todo entre protestantes, ¿no? Hombres es genérico, es los seres humanos en general, ¿no? Dios habla a los seres humanos mediante seres humanos y en el lenguaje de seres humanos. Quedaos con la frase, Dios habla a los hombres por medio de hombres y el lenguaje de hombres. Entonces, voy a explicar esto un poco. Dios habla a los hombres. Si los seres humanos se hubieran mantenido en una amistad y en una comunión con Dios desde el principio, pues no sería necesario tener una palabra de Dios escrita que fuera un manual de instrucciones hoy para nosotros. Porque la Biblia, si es la palabra de Dios, es el manual de instrucciones para vivir la vida de acuerdo al diseño y al propósito de Dios. Entonces Dios inspira esa palabra, entonces Dios habla a los hombres, te habla a ti, me habla a mí. Es un mensaje del Padre para su creación, es un mensaje de Dios para su creación. Pero no está en un lenguaje indescifrable o en un lenguaje que misteriosamente Dios nos hace entender, no, sino que está escrito por medio de seres humanos. ¿Vale? Y el hecho de que esté escrito por medio de seres humanos, lo que hace que este mensaje se encarne de alguna manera, se haga comprensible para nosotros. Porque Dios no está interesado en hacer una exhibición de su sabiduría de manera que nadie lo comprenda, sino que desea que tú y yo comprendamos lo que Él desea hablarnos. Entonces, nos habla a través de seres humanos, que comúnmente pues, se los llama profetas, ¿no? Profetas en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero por utilizar una palabra general, hombres de Dios, hombres santos de Dios, profetas, autores de la Biblia. Entonces Dios habla a los hombres por medio de hombres, pero no nos habla solamente por medio de hombres, a modo en el que el Islam, por ejemplo, ¿no? Se presenta donde Mahoma, según la religión islámica, recibe un dictado de Alá a través del ángel Gabriel, que simplemente dicta todo y él simplemente, como si fuera un trance, no se queda hablando todo lo que el ángel le está diciendo, lo que oye, pues lo dice. No, sino que hay en la Biblia no tiene nada que ver con esa forma de dictado. Hay partes de la Biblia donde los profetas dicen lo que oyen a Dios decir, pero ese no es el sentido general de la Biblia. La Biblia está escrita por medio de hombres y está escrita en lenguaje de hombres. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, hoy tenemos una expresión determinada, de que esta expresión para nosotros significa una cosa determinada, pues, y Dios me está inspirando, ¿no? A que yo transmita su mensaje, sus ideas a la humanidad, y yo soy un profeta, pues, a menos que sea de esa manera de dictado, con toda seguridad, yo voy a estar empleando el vocabulario que yo conozco, ¿de acuerdo? Yo voy a estar empleando el estilo y el tipo de expresiones que existen en el idioma en el que voy a estar pronunciando, dando ese mensaje. Y por eso es importante estudiar la Biblia y cuando uno quiere profundizar y quiere estudiar el mensaje de Dios es ir a las fuentes originales y a los idiomas originales. Y conocer no solamente el idioma en su literalidad, sino también las figuras de dicción, las figuras de lenguaje que se emplean, la retórica, no sé, por ejemplo, que puede haber hipérboles y diferentes figuras de dicción que existen en el lenguaje, que existen en la literatura en general, y la Biblia no es la excepción ni mucho menos. Y el lenguaje de hombres también. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si los hombres se expresan a través de la narrativa, hay veces que
los seres humanos expresarán el mensaje de Dios en forma narrativa y otras veces lo expresarán de una manera poética, ¿vale? Entonces hay diferentes géneros literarios. Entonces, me gustaría aquí que veamos esto. Estos son una serie de notas que son muy útiles. La Biblia es una colección variada de escritos. Eso es muy importante. Fijaos que no dice aquí que la Biblia es una colección variada de libros, aunque tiene 66 libros. La Biblia es una colección variada de escritos, porque objetivamente hablando tiene muchos escritos. Pero como veis, por ejemplo, en el último punto, ¿vale? Perdón, en el penúltimo punto, pone, no es una colección de libros separados e independientes. Porque, como digo, tiene un autor divino y apunta, hay un tema que se puede vislumbrar a través de toda la Biblia y eso es lo que podremos ver en el estudio panorámico de la Biblia, ¿vale? Entonces, no son libros distintos e independientes, como si tomamos la Ilíada de Homero y no sé, cualquier libro de hoy en día o el Don Quijote, ¿vale? No es una colección de libros independientes, es una colección de escritos, ¿vale? Que son libros, ¿vale? Pero no son independientes, porque aunque los autores los han escrito de una manera independiente, hay un autor divino detrás que nos transmite un mensaje. Por tanto, en el segundo punto dice que hay un solo autor. Aunque tiene más de 40 autores, como se suele calcular, tiene un solo autor. Y el mensaje último, tiene un propósito último, la Biblia, que es hablarnos acerca de la salvación. Entonces, la Biblia está dividida en ¿cuántas partes? Ya lo habíamos dicho. ¿En cuántas partes está dividida? En dos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Os acordáis? Promesa y cumplimiento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que también se puede traducir como Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Entonces, un solo autor, dos partes, tres lenguas, hebreo, arameo y griego, diversos géneros literarios, ¿sí? Hay historia, hay poesía, hay libros de sabiduría, está el género, por ejemplo, apocalíptico, que es una manera de escribir utilizando símbolos, una manera misteriosa, donde después acabamos recibiendo la respuesta dentro del mismo libro. Como digo, hay libros históricos, hay biografías al estilo greco-romano, que serían los evangelios, etcétera, etcétera. También, entonces, combina diferentes tipos de literatura. No es un libro de citas célebres. Es muy importante entender que la Biblia no se puede extraer un versículo de la Biblia y decir, bueno, pues vamos a citar esto como una frase de sabiduría, como una frase célebre, porque no pretende ser eso. De hecho, como también veremos más adelante, la Biblia, la división en capítulos y versículos, fue agregada más tarde, fue agregada por seres humanos para ayudarnos a encontrar los pasajes de la Biblia. Pero originalmente los textos bíblicos se escriben sin separaciones, en números, en capítulos y versículos. Y es muy importante entender la Biblia, si es la palabra de Dios, si es esa colección variada de escritos, de libros inspirados por Dios, es importante pues entenderla como un todo. Imaginaos, pongamos el ejemplo de una carta, ¿vale? Yo escribo una carta ahora mismo, pues, a mi esposa, ¿vale? Lo raro sería, lo que no tendría sentido, es que ella tome mi carta y saque, pues, la parte que está ahí a la mitad de la carta y trate de interpretar todo lo que le he dicho a la luz de esa cita y diga, mira, esto es lo que trata de decirme. No, porque yo no trato de decir esto solamente. A lo mejor es una tesis que ha sacado, ¿no? Que es como un punto importante, pero lo que yo trato de decir ha de entenderse a la luz desde mi primera palabra de la carta hasta la última. Y la Biblia, como dicen muchos autores, es la carta de amor del Padre a la humanidad, ¿vale? Entonces, es importante entender
que a excepción del libro de los Proverbios de Salomón, a excepción del libro de los Proverbios, que tiene proverbios que no están interrelacionados, es decir, en contexto, tú no lo vas leyendo como lees, por ejemplo, una carta o como lees una novela, porque tienes dichos de sabiduría que estaban pues muy de moda en la época, era como lo más grande, y era necesario condensar sabiduría que los padres quisieran transmitir a sus hijos en esos dichos. Eso es el caso del libro de los Proverbios, que está en el contexto de todo el mensaje de Dios, pero es la excepción. El resto de los libros no son citas célebres. Entonces, no es una colección de libros, como he dicho, separados, y por último, hay un solo tema. Y el tema, tal como lo abordamos y como también lo podréis ver en el libro de Vaughan Roberts, El Gran Panorama, ¿no?, Divino, es el tema que pasa, que se puede vislumbrar desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer libro hasta el último libro, es el reino de Dios. El reino de Dios. Y como también podréis ver, el reino de Dios se va a definir como sale en este libro, ¿no?, del Gran Panorama Divino. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Por eso os recomiendo que también vayáis leyendo el libro del Gran Panorama Divino para profundizar un poquito más. Entonces, el reino de Dios, que es el tema principal de toda la Biblia, es el pueblo de Dios en el lugar de Dios y bajo el gobierno y bendición de Dios. Y esto lo vamos a comprender cuando vayamos estudiando la Biblia. Sigamos. Entonces, ahora os había prometido una parte de preguntas y respuestas breve, pero me gustaría que me hagáis alguna pregunta, si es que hay alguna pregunta, y si no, continúo, que hay todavía mucho por cubrir. Podéis abrir los micros. También estoy viendo unas preguntas en el chat. Buenas tardes. Buenas, puedes hacer tus preguntas. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero, obviamente, agradecer, pues, por este espacio muy significativo, mucho más para aquellos que desde luego, siendo creyentes, pues, permanentemente estamos intentando conocer más a nuestro Creador, conocer a un lado de cierto tipo de, llamémoslo así, de movimientos, de filosofías y de las mismas religiones, sino conocer directamente a través de su palabra y tener una relación directamente con Él a través de lo que nos dejó escrito hace ya varios años. Entonces, agradecer obviamente por este espacio que es muy significativo realmente. En este momento les hablo desde la ciudad de Manizales y espero pues desde luego poder seguir compartiendo en este espacio. Bueno, no, rápidamente, en cuanto a preguntas, o una pregunta, ¿hasta dónde se puede identificar que muchas veces ha sido una crítica que le hacen ciertos movimientos y desde luego también ateos? ¿Hasta dónde se puede identificar que la Biblia es considerada un libro histórico? ¿Hasta dónde se puede tomar como un modelo, ya sea biográfico para el caso de Jesucristo con los evangelios o como tal en el Antiguo Testamento? ¿Hasta dónde podemos tomar que la Biblia también se convierta en una fuente histórica que de hecho yo pueda citar a la par de cierto tipo de literatura de orientación histórica? Esa sería mi pregunta. Vale, es una pregunta general acerca de la Biblia, claro, que no tiene que ver exactamente a lo mejor con lo que hemos visto en la presentación hasta ahora. También agradecería que cuando haya preguntas, que sea respecto de lo que habíamos visto, pero en general yo soy un fan de responder a todas las preguntas que las personas tengan respecto de la Biblia, pero vamos a intentar ceñirnos a esto. Pero voy a responder, José David, bienvenido, y voy a responder a esta pregunta rápidamente. Vamos a ver, la Biblia es un libro histórico en varios sentidos. La Biblia es un libro histórico porque se ha escrito dentro de la historia, ¿no? La Biblia es un libro histórico porque nos habla de personajes históricos y se enmarca en un contexto histórico, social, político, etcétera, etcétera. Pero también pues podemos ver, gracias a la arqueología, en concreto la arqueología bíblica, que las cosas y los personajes de los cuales nos va hablando, pues siempre, tarde o temprano, van apareciendo y se van descubriendo a través de la arqueología. De manera que la arqueología
pues siempre ha estado corroborando, ¿sí? Que este mensaje, y más que el mensaje, que son las ideas que podrían ser teológicas o espirituales, pero sí que lo que nos está relatando acerca de esta persona, no sé, el rey David, el rey Salomón, el rey Josías, el rey Ezequías, Jesús de Nazaret. Todo esto tiene corroboración histórica, circunstancial. Es histórica en este sentido. También, claro, al estar enmarcada en un contexto histórico y hablarnos de hechos históricos que se pueden también verificar mediante pues, fuentes llamadas históricas, ¿no? Fuentes seculares, pues también nos damos cuenta de que no estamos hablando de una historia inventada, no estamos hablando de una historia que está más allá del tiempo y del espacio, sino estamos hablando, por ejemplo, ¿no? El pueblo de Israel, un pueblo histórico que ha vivido en una circunstancia, en un lugar histórico, y que en cierto momento ha sido sacado al exilio por los babilonios, en concreto el reino de Judá del sur. Bueno, los judíos van al pueblo de Babilonia, al territorio de Babilonia, y allí, claro, Babilonia existe y también podemos comprobar este tipo de cosas, que los judíos de hecho sí estuvieron en el territorio babilonio y después bajo el imperio medo-persa. Entonces, en ese sentido es un libro histórico, totalmente histórico, porque no nos relata de acontecimientos desvinculados de la historia. Entonces, es interesante que, bueno, obviamente, cuando hablamos de visiones, por ejemplo, la visión de Juan en el Apocalipsis, que lo iremos viendo, las visiones de Daniel, estamos hablando de cosas subjetivas, ¿no? Que la persona está percibiendo, viendo de la revelación de Dios en ese momento, pero que no está pasando en un lugar histórico en ese momento. Eso sería, pues, la excepción, ¿no? Cuando hablamos lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de proverbios, ¿no? Se han escrito en un contexto histórico, en un lenguaje que se empleaba en esa época con una intención. Todo es histórico en ese sentido, pero a lo mejor no nos está hablando de circunstancias históricas de ese momento, porque no es su propósito. Una cosa muy importante será a la hora de abordar la Biblia es entender el propósito por el que el autor escribe lo que escribe. Y entonces los salmos, por ejemplo, ¿no? Los salmos son expresiones, que los autores son oraciones, son canciones, son emociones. Las circunstancias, vivencias del salmista, ¿no? Del que escribe los salmos. Y por poner un ejemplo más, el tema del Génesis, ¿no? El tema del Génesis, que ya lo veremos más adelante en la segunda clase, pues que estaremos viendo, bueno, que nos está hablando de Adán, pero después a partir del capítulo 12 nos está hablando de Abraham. Entonces, por lo general, incluso los estudiosos no creyentes seculares, pues no pondrían en duda pues que ha habido un Abraham, que ha habido un Isaac, que ha habido un Jacob. Entonces, incluso cuando estudié en mi máster de Ciencias de las Religiones, se asumía y se entendía de que las tradiciones acerca de Abraham, Isaac y Jacob formaban parte de una tradición oral heredada. Y esto lo digo no desde la perspectiva de la fe ni desde el estudio de la Biblia, sino del estudio secular que puede uno tratar, ¿no? Y entonces, bueno, la cuestión siempre estaría, ¿no? El debate respecto de Adán, Eva, respecto de Noé, respecto del arca, y bueno, pues ahí habría diferentes posturas, pero de esto vamos a hablar más adelante. Lo que parece que muchos dirían es que, claro, Adán y Eva son personajes históricos. Adán y Eva son personajes históricos, son personas que vivieron en cierto momento de la historia del pasado de los seres humanos. A lo mejor no nos podemos comprometer a decir fue en esa época o fue en esa época, pero parece que la Biblia en su totalidad, ¿sí?, apunta a un Adán y Eva históricos. Pero ya hablaremos más adelante de este tema. Lo que sí quiero responder directamente a tu pregunta, José David, es que no cualquier parte de la Biblia se puede utilizar como fuente histórica, como conclusión de lo que he dicho, porque hay algunas cosas que son visiones, hay algunas cosas que es poesía, que no pretende
relatarnos una historia, simplemente porque no lo pretende, no es su propósito. Entonces, ¿podemos utilizarlo como fuentes históricas, como libro de historia? Pues siempre dependerá, José David, y para todos los demás, del género literario del que estemos hablando. Entonces, si el género literario es histórico y sabemos que es histórico, pues podemos entenderlo como histórico. Y luego podemos emplearlo a la par con otros libros u otras fuentes de la antigüedad, y luego ya pues el debate secular estaría pues cuán exacto es, hasta qué punto se ajusta a la evidencia ahora disponible, que no necesariamente que es la que mañana va a estar disponible, pero eso es un debate más académico. Pero respecto a lo que dices, yo creo que lo que sí que habría que apuntar es en aquellos datos que se nos dan históricamente, tarde o temprano, y la historia lo ha demostrado, y la crítica desde el siglo XVIII y XIX, pues la arqueología va corroborando poco a poco los personajes, las circunstancias, los lugares, los reinos de los que se nos va hablando. Así que bueno, eso sería un poco una respuesta así, a grosso modo. Muchas gracias por la respuesta. Sí, de nada. No sé si ves ahí las preguntas del chat. Hay dos, yo te las digo y tú dices si van a lo que quieres responder ahora o si son para más adelante. Vale, sí, por favor. Una dice, ¿por qué hay evangelios apócrifos que no se incluyen en el canon de la Biblia? ¿Quién decide qué libros son parte del canon bíblico y cuáles no? Esa es una pregunta de Edward. Y otra pregunta de Catherine dice, ¿cómo hacemos para estudiar un versículo considerando toda la Biblia? Porque requiero tiempo conocerlo toda. ¿Cómo hacemos mientras tanto? Son esas dos las que te dejaron en el chat. Ahora mismo estoy buscando un vídeo que es justo pues un vídeo que grabé mientras estudiaba, que justamente aborda la primera pregunta. Entonces se lo comparto para que lo pueda ver. Vamos a ver, Edward Fabián. Para Edward Fabián va este enlace, y bueno, para todos los que también os interese la respuesta a esta pregunta, ¿no? Entonces es ahí donde respondo acerca de los evangelios canónicos, los evangelios apócrifos, y quién decide los libros que van a formar parte del canon bíblico. Una respuesta súper rápida sería que, bueno, si hablamos del Nuevo Testamento, por poner un ejemplo, estamos uno de los criterios más importantes, y yo lo voy a dejar ahí de verdad porque no nos daría tiempo a más. Uno de los criterios, uno de los 4 que menciono en el vídeo, es la apostolicidad. Eso quiere decir que el mensaje, que el libro haya sido escrito por un apóstol o por un compañero contemporáneo, compañero de ministerio de un apóstol, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué los evangelios apócrifos no? Respuesta rápida, porque no han sido escritos en el siglo I por los apóstoles, y las iglesias no conocían esos libros como escritos por los apóstoles. Pero eso es una respuesta muy... Os remito al vídeo, porque es ahí donde explico bien, y siempre se puede abordar más en esto, de cómo se han elegido los libros del Nuevo Testamento en particular, que es donde se suele hacer preguntas, ¿no?, acerca del tema. En el Antiguo Testamento sucede algo similar. Tiene que ver con la autoridad profética, si las profecías se han ido cumpliendo, si el profeta cumple determinados requisitos, etcétera, etcétera. Pero no puedo ahondar en este tema porque nos saldríamos de él. Os remito a ver el vídeo que os he puesto en el enlace del vídeo de YouTube, ¿de acuerdo? Y la segunda pregunta, ¿cómo hacemos para estudiar un versículo considerando toda la Biblia? Porque requiere tiempo conocerla toda. ¿Cómo hacemos mientras tanto? Vale, pues, hombre, ahora mismo, cuando tú lees Génesis 1:1, tú no vas a poder analizarla si no has leído la Biblia antes. Por eso estamos dando este estudio, para hacer este análisis. Precisamente esa es Caterine Beltrán, esa es nuestra intención, ¿no? Estudiar lo que dice la Biblia, y cuando abordamos un tema en concreto, cuál es su relación con el resto. Y ya os digo, hay enfoque de teología bíblica, que es este,
y el otro es teología sistemática, es estudiar una doctrina, por ejemplo, la doctrina de la creación o la doctrina de la omnisciencia de Dios o la doctrina de la omnipotencia de Dios a lo largo de todas las escrituras. Pero eso es un estudio que lleva obviamente su tiempo, su esfuerzo y poner nuestro corazón y nuestra mente en ello. Y para eso estamos. Espero que podamos hacerlo bien. Gracias, Valeria. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Bien, podemos continuar. Entonces, seguimos por favor con la presentación. Y bien, nos hemos quedado aquí. Hemos dicho, ¿verdad? La Biblia es Dios hablando a los hombres por medio de hombres en lenguaje de hombres y hemos explicado que el tema fundamental es el reino de Dios. ¿Por qué un estudio panorámico de la Biblia? El propósito de este estudio es ayudar a los estudiantes, a vosotros, ¿no?, a orientarse en la Biblia, a verla como un gran todo, como apunta y cómo esta apunta a Jesús, ¿no? La idea es que cuando usted lea cualquier parte de la Biblia, usted sepa de dónde viene y a dónde se dirige, lo cual le ayudará a descubrir cómo cada parte de la Biblia apunta a Jesucristo, a su llegada, a su vida, ¿no? Y su relevancia, a la salvación que Él ha consumado, de lo cual está escrito en los Evangelios. Bien, continuamos. Un libro, un tema. ¿Sí? Como veníamos diciendo, el tema principal de la Biblia, ¿cuál es? El reino de Dios. ¿De acuerdo? ¿Estáis conmigo? El reino de Dios. Bien, entonces, aquí vemos un mapa histórico, ¿no? Un cronograma. Y vamos a ver entonces que la Biblia se escribe, ¿no? Más o menos, ya como os venía diciendo, más o menos en el 1500 antes de Cristo, que caería en la época de Moisés, ¿vale? 1500 antes de Cristo, 1400, pongamos, como comentaristas conservadores generalmente lo consideran. La Biblia empieza a escribirse en ese momento, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y ahí es donde empieza el Antiguo Testamento y vamos, aquí más o menos termina el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento arranca después se empieza a escribirse a partir de la muerte y resurrección de Jesús, año 30, año 33, según los historiadores. ¿Vale? Entonces, la Biblia se completa, termina de escribirse, como digo, el Nuevo Testamento hacia el año 95-96 después de Cristo, cerrando la Biblia con el libro del Apocalipsis, ¿no? Pero, por otro lado, ¿qué es lo que vemos? Que en ese gran libro se abarcan edades, es decir, momentos históricos que Moisés nos relata no solamente lo que sucede en su época, también nos relata de cosas que él sabía y cosas que Dios le inspira para que él supiera, cosas que Dios le revela más bien, acerca de la época, pues, si queréis, prehistórica no en un sentido evolucionista, ¿sí? Prehistórica en el sentido de que la historia pues se suele considerar desde que hay fuentes escritas. Y claro, se supone que en la época de Adán, Noé, pues no se sabe si ha habido escritura, ¿sí? Que la gente escribiera. Las evidencias se han encontrado de 2000 y pico antes de Cristo. Entonces, es a partir de ahí cuando se suele hablar de pues, fuentes históricas, historia, ¿no? Entonces, hablamos de incluso personajes que van en la Edad Antigua, pero que preceden incluso el inicio de la escritura, al menos tal cual se ha encontrado hasta ahora. Adán, Noé, y hablamos de pues, una época de 3500 antes de Cristo, ¿sí?
hablamos de 2500 antes de Cristo. Abraham más o menos se sitúa, para que entendáis, me gustaría que hagáis esto conmigo. Yo esto cuando enseño a los niños también lo hacemos en el colegio, ¿no? Entonces decimos, Abraham, 2000 años antes de Cristo. David, 1000 años antes de Cristo. Año cero, Jesús, ¿no? Entonces, 1000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, Abraham. 1000 años antes de Cristo, David, año cero, Jesús, ¿vale? Y esto nos ayuda a orientarnos, porque Abraham es un personaje importantísimo, a quien Dios le da promesas acerca del Salvador. Después tenemos a David, el rey David, a quien también se le promete, y después tenemos a Cristo. Pero en general hay muchas promesas de ello. Pero como vais a ver, la Biblia pues no acaba en que Cristo viene hace 2000 años, sino también Cristo tiene que venir por segunda vez. Y estamos hablando ya pues de que todo este tiempo, ¿vale? A lo largo de este tiempo, pues, el Génesis, ¿de qué nos habla? El Génesis nos habla de una época, como podéis ver en el mapa, pues desde la época de Adán hasta la época, pues, de Abraham, Isaac y Jacob, que se llaman los patriarcas. Más o menos en esa época se supone, según algunos estudiosos, que se escribe Job, que parece que tiene unas características de haber sido escrito muy antiguamente, y sería, a lo mejor, es el libro más antiguo de la Biblia, incluso anterior a que Moisés escribiera el Génesis, ¿no? Y entonces tenemos el libro de Job, tenemos después, pues eso, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que nos relata acontecimientos entre medias, y la época de Moisés, la época del Éxodo, cuando Dios da la ley al pueblo de Israel. Josué, Jueces, Ruth, pues ya lo estáis viendo allí, más o menos en esa época, antes de David y durante David y después de David, los libros de Samuel y de Reyes, pero que preceden a Esdras, ¿vale? Primera, segunda de Crónicas. Como podéis ver, en esa época también, en tiempo de 900 antes de Cristo, más o menos por Salomón, se escribe Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y ahí tenéis lo que son profetas mayores y profetas menores, que es como se los suele clasificar, no porque sean más importantes unos que otros, sino por la cantidad de material que han escrito. Un profeta mayor es el que más ha abarcado en comparación con otros. Y entonces después tenéis los profetas menores, ¿no? A partir de Oseas hasta Malaquías. Bien. Tenéis el libro de los Salmos, que es libro de género poético, ¿de acuerdo? Y luego veis que apareció ahí una palabra que pone silencio, porque desde la época del profeta Malaquías, Zacarías, Malaquías, hasta la llegada de Jesús pasan 400 años. Y en esos 400 años, incluso en la literatura escrita en esa época, se dice de que no había profeta alguno en esa época. Entonces, el pueblo de Israel, de repente, no han surgido personas a las que Dios hubiera levantado a dar mensajes de parte de Dios, mensajes de reprender o mensajes de esperanza, y tenemos ese periodo que los teólogos llaman 400 años de silencio. Y de repente entra en escena Juan el Bautista, que precede a Jesús, y Jesús, ¿no? El Señor Jesús, de quien el Antiguo Testamento prometía su llegada. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son biografías sobre Jesús. Tenemos las epístolas, que son cartas escritas por los apóstoles. El Apocalipsis, que es el género literario del que os dije, el género apocalíptico, que es un género que existía, ¿ya? Y que nos habla no solo de lo que pasaba en esa época y del pasado, sino también del futuro. Y por eso, a menudo el Apocalipsis se suele asociar en nuestras mentes con la llegada del fin del mundo, porque también tiene que ver con la segunda venida de Cristo y los sucesos, los juicios de Dios, todo lo que va a estar sucediendo. Y bien, el Apocalipsis entonces nos habla de las últimas cosas, entre otros libros. Bien, y cierra un poco lo que es la Biblia. Entonces ahí tenéis 66 libros, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que vais a ver? Como veis,
esto que ha salido por debajo es el tema principal que hemos dicho. ¿Cuál es? El reino de Dios. Muy bien, el reino de Dios. Entonces, vamos a ver pues en estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas, incluso vamos a ver un tema anterior, ¿no? Pero vamos a ver cómo el reino de Dios, el tema del reino de Dios va conduciendo todo el tema de la Biblia. Entonces tenemos el reino revelado en Edén, en el libro de Génesis. El reino prometido, ¿vale? Que se va prometiendo a lo largo del Antiguo Testamento y más en concreto en el libro de Génesis ya aparece la promesa, ¿no? Como yo decía en la introducción. El reino revelado en la historia de Israel, el reino revelado en la profecía, el reino presente, el que está ahora mismo, aunque no lo parezca, ahora mismo está el reino de Dios. Y vamos a entender qué significa todo eso y qué tiene que ver con lo que se llama la iglesia, la comunidad de los creyentes. El reino proclamado, ¿vale? Que es lo que está sucediendo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, es el tiempo de la proclamación del reino para que la gente, pues, voluntariamente, ejerciendo su libre albedrío, forme parte de ese reino, ¿no? Viniendo a Cristo. Entonces, el reino perfeccionado, que es cuando se completan todas las promesas, ese reino para el cual Dios ha venido a salvar a la humanidad, para que estén eternamente con Él, disfrutando de Él y glorificándolo. Bien, la metodología, como ha dicho Claudia, tiene que ver con esto. Estaremos haciendo presentaciones, estaremos haciendo preguntas a lo que vamos aprendiendo para que sea más dinámico y además será necesario, como veníamos diciendo, que vayáis rellenando la guía siempre antes de la clase para poder trabajar individualmente y disfrutar y aprovechar este estudio bien, ¿no? Y esto es algo muy importante. Y por último, que tenéis esos libros, ¿vale? Que ahora mismo los pongo en la pantalla, para que también podáis disponer de ellos y consultarlos para un ulterior estudio de los temas que vamos viendo. Bien. Y entonces, tenéis esa guía, necesitáis la Biblia, necesitáis la guía, y tenéis esos libros como complementarios, ¿sí? Para seguir estudiando. El libro fundamental que más utilizo yo mismo, ¿no? Para este estudio es El Gran Panorama Divino, del autor Vaughan Roberts, ¿vale? Entonces el resto también los podéis ir leyendo, pero el libro de Vaughan es también un libro muy fácil de leer y aborda este tema del reino a lo largo y lo ancho de las Escrituras y de la historia de la Biblia. Entonces, bueno, estaremos hablando a partir de ahora en las sesiones, ¿no? Hablaremos, pues eso, nos saludaremos, tendremos ese tiempo que es el conversatorio, que espero que sea más dinámico a partir del próximo día, porque ahora tenemos una introducción. Después del conversatorio tendremos preguntas finales. Después Claudia os irá dando instrucciones generales para la siguiente sesión y la despedida, ¿vale? Entonces, vamos a entrar en sí en el tema, la Biblia. ¿Dios se da a conocer? Esa es una gran pregunta de la que necesitamos partir. ¿Se da a conocer Dios? Entonces, aquí os pido que pongáis toda vuestra atención porque vamos a entrar en lo que es la Biblia, una introducción a la Biblia misma. ¿Vale? Entonces, para entender esto, ¿por qué es tan importante? La palabra conocer, que acabamos de leer, ¿no? La palabra conocer en hebreo se dice yadá, ¿vale? Ahí tenéis la grafía en el idioma hebreo, que significa conocer, pero fijaos en lo siguiente. Vamos a leer el pasaje. Me gustaría que algún voluntario lo lea rápidamente. El primero que desbloquee su micrófono, léalo, por favor, y continúo explicando. Yo lo leo. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe,
Gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Muchísimas gracias. Entonces, fijaos qué es lo que nos revela este pasaje acerca del significado de la palabra conocer, ¿vale? En el idioma hebreo y en sentido bíblico, ¿vale? Es muy fácil hablar, bueno, si yo te pregunto, ¿conoces a Dios? Seguramente digas, bueno, yo sé a lo que te refieres, ese ser supremo, ¿no? Que está ahí según los creyentes. Bueno, a menudo asociamos la palabra conocer con la palabra de poseer cierta información. O de la misma manera en la que asociamos la palabra creer, ¿sí?, con un asentimiento intelectual de que, bueno, sí, esto es así, creo que esto es así. Bueno, en el sentido bíblico, tanto la palabra conocer como la palabra creer tienen un significado muchísimo más profundo, y si no aprendes y si no entiendes esto ahora, te vas a perder muchísimo de lo que significa toda la Biblia. Porque la Biblia tiene que ver, y de hecho el sentido de la vida se podría decir, tiene que ver con conocer a Dios, con conocer a Dios. Y cuando hablemos de la salvación hablaremos de creer, y creer, un asentimiento intelectual, no, tiene que ver con otra cosa. Entonces, conocer. Fijaos, no vamos a inventar nada, no vamos a imponer al texto, como os decía al inicio, el significado. Vamos a extraer de este texto qué es lo que quiere decir la palabra conocer. Fijaos, no se gloríe el sabio de su sabiduría, dice el Señor, ¿no? Ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. ¿En qué la persona se tiene que gloriar? Alegrarse, estar orgullosa, disfrutar, ¿no? Mas el que se gloríe, gloríese de esto. Es decir, ¿qué es lo grande? 2 puntos, ¿no? Hay 2 puntos ahí, ¿verdad? De que me entiende y me conoce, ¿vale? En el idioma hebreo vais a ver a menudo que las palabras tienen un paralelismo, sinónimo, otras veces antónimo, y otras veces complementario. Y en este caso, entender y conocer, 2 palabras que van muy asociadas en este texto y en el profeta Jeremías. ¿Qué significa ese conocer, ese yadá? Fijaos, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces, como podemos ver, como digo, no sacándolo como una frase célebre, ¿sí? Que se gloríese en esto, entenderme y conocerme, ¿no? No. Vamos a leerlo en contexto y ver qué es lo que esa palabra significa, como iremos viendo con los siguientes pasajes. Entonces, conocer a Dios está intrínsecamente ligado con el carácter de Dios. Porque dice, pues, ¿vale? Pues yo, el Señor, hago misericordia, derecho, es decir, justicia, ¿no?, en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Aquel, por tanto, ¿cuál es la conclusión? El que llega a conocer a Dios va a ser un imitador de Dios, como un hijo de Dios, como alguien que conoce a Dios. Por tanto, pues imagínate, ¿no?, que tú tienes, vamos a ver, la diferencia entre tener un padre biológico, ¿sí?, simplemente, y un padre con el que tienes una buena relación, al que conoces porque vivís juntos en una misma casa desde hace muchos años. Entonces, la diferencia entre decir, bueno, sé quién es mi padre biológico, conozco su nombre, sé a lo que se dedica, a lo mejor me puedes contar su currículum y cosas que él ha hecho, porque has leído sobre él. Conoces acerca de él, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿lo conoces? No, porque él vive en otra ciudad, a lo mejor, y a lo mejor, bueno, tiene su propia familia, su propia vida.
¿Y qué hay de conocer en el sentido en el que se conoce en una familia? En el sentido en el que conoces al padre o a la madre con el que vives, imagínate, tienes una buena relación con él y lo conoces en un sentido no meramente de saber sobre alguien o algo, sino de tener una experiencia. Tienes experiencia en relación con esa persona, en el contexto de una relación con esa persona. Y esa relación va dando forma a lo que tú eres, ¿sí? En todas las relaciones, pues hay una influencia. Incluso dicen, no, el matrimonio, ¿no? El matrimonio uno no se queda como era, porque hay una relación bilateral donde la persona, pues, va cambiando, para bien o para mal, dependiendo, ¿no? Pero va cambiando. Lo mismo, en una relación cuando somos hijos y tenemos un padre, analógicamente, con la creación, los seres humanos y Dios, ¿no? Entonces, siempre va a haber un impacto de ese conocer a Dios. Y vamos a descubrir esto, ¿no? Entonces, ese impacto, ese conocer a Dios como una relación personal con Dios, no es solamente tener esa experiencia, como digo, sino tiene implicaciones prácticas. Fijaos, vamos a ver este otro verbo que es conocimiento, que se origina en esa palabra anterior, ¿no? Yada, da, at. Es conocimiento. Viene del verbo yada, conocer, como digo. Otro voluntario que lea, por favor, el texto rápidamente. ¿Algún voluntario que se desbloquee y lo lea? ¿Acaso te harás rey porque compites en cedro? ¿No comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia? Por eso les fue bien. Defendió la causa del pobre y del necesitado. Entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme? Muchas gracias. Fijaos lo que está diciendo, ¿no? Está poniendo, por ejemplo, unos hijos y un padre, una familia determinada a la que los lectores o oyentes de Jeremías pues sabían a quién se hacía referencia, ¿no? Entonces dice, ¿acaso te harás rey porque compites en cedro? No, es decir, que te engrandeces, ¿no? No comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia, ¿sí? Fijaos, el padre practicó el derecho y la justicia y dice, por eso le fue bien. Defendió la causa del pobre y del necesitado. Entonces le fue bien. Y pregunta a Dios lo siguiente, ¿no es esto conocerme? Entonces, partiendo del texto bíblico, vemos que la palabra conocimiento o conocer no es un conocimiento meramente intelectual de ninguna manera. El que piense que el conocer a Dios o conocer la palabra de Dios es algo meramente intelectual, ya ha empezado mal el estudio, ¿vale? Tenemos que partir de esta premisa, de que conocer a Dios tiene que ver con la práctica a la que se lleva cuando tú llevas a cabo esto que has aprendido de la palabra de Dios, por la gracia de Dios y por el poder de Dios. Entonces, fijaos, habla de esta persona, de este padre, y dice que le fue bien, defendió la causa del pobre y del necesitado. Pero fijaos, está hablando de una persona creyente, una persona que conocía y amaba al Señor, ¿vale? Y el resultado de esto fue una vida de justicia, una vida de misericordia, una vida que representa el cómo es Dios. Entonces, alguien que vive la vida de Dios, que vive la vida de como si Dios estuviera actuando en tu cuerpo, ¿no? Se dice, esta persona conoce a Dios. Por eso en el Nuevo Testamento también vais a ver que dice que, hablando de Jesucristo y de los cristianos, dice que el que dice que lo conoce a Jesucristo, dice que tiene que andar como Él anduvo, tiene que vivir la vida como Él la vivió. No puede ser decir que eres cristiano, o no puede ser decir conozco a Dios y vivo pues a mi manera, siendo yo mi propio rey. Acordaos, el tema del reino de Dios. ¿Quién reina sobre tu vida? ¿Tú
o Dios. Si reina Dios, entonces conoces a Dios y como consecuencia va a ser una vida diferente. ¿No es esto conocerme? ¿Vivir una vida de justicia? Entonces vais a ver que en los pasajes que están citados abajo, Oseas 5:4 y todos los de Oseas, Isaías 11:9, tienen que ver con ese sentido de conocer íntimamente y por experiencia a Dios, así como tú conoces a un buen padre con el que vives, al que amas, ¿no? Y lo conoces y aprendes de él, porque normalmente los hijos, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen sus padres. ¿De acuerdo? Entonces es un conocer totalmente diferente, es un conocer transformador de tu persona, de tu carácter y de tu comportamiento. Tus valores, tu ética, todo cambia cuando conoces a Dios según la Biblia. Pero también esa misma palabra, como es obvio y como es de esperar, se emplea en un sentido también genérico. Y para eso hay ejemplos en Ezequiel 5:13, 6:7, capítulo 6, versículo 7, versículo 10 y 13. ¿Vale? Entonces es importante saber que no solo es el sentido también de experiencia, sino, como es obvio, también en un sentido general de conocer, como saber sobre. ¿Sí? Bien, segunda pregunta. ¿Qué es la vida eterna? Y aquí me gustaría que otra persona lea este versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muchas gracias. Esta es la vida eterna. Fijaos, ¿qué palabra utiliza? Que te conozcan a ti. La vida eterna, esa vida de la que tanto habló Jesús, no empieza en el más allá según Jesús. La vida eterna consiste en el conocimiento de Dios. Y eso empieza aquí y ahora. En el momento en el que tú llegas a conocer, en el sentido de yada, da'at, y en el sentido del Nuevo Testamento se emplea la palabra ginosko. ¿Vale? Ginosko es en el griego. Y se utiliza de la misma manera. No es un saber meramente intelectual, sino una experiencia. Incluso para que entendáis hasta dónde llega tanto en hebreo como en griego la palabra conocer, es que se utiliza como un eufemismo, ¿vale? O como una expresión a la hora de hablar de las relaciones conyugales, de las relaciones sexuales, ¿vale? Entre un hombre y una mujer, entre el marido y la mujer, ¿no? Por ejemplo, conoció a Adán, a su mujer Eva. O en el Nuevo Testamento se nos dice acerca de José y de María, y no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, a Jesús, ¿no? Entonces, no cohabitaron en un sentido de relaciones íntimas, ¿vale? Entonces, conocer es mucho más que saber, insisto en ello, pero la vida eterna, fijaos, esto que todos queremos y que todos buscamos de alguna manera, la vida eterna, según Jesús, no consiste, ¿sí?, en una vida más allá, incorpórea, sino que empieza aquí, en el momento en el que te conocen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, al Mesías, ¿no? Jesús el Mesías es lo que significa Jesucristo. Entonces, la manera de obtener vida eterna es llegando a conocer a manera de que tú conoces a la persona o llegas a tener una relación con esa persona. Te conectas a la vida, ¿sí? Como el cable de tu teléfono móvil o celular, ¿no? Lo conectas a la pared o lo conectas a tu computadora y de esa manera obtiene carga, obtiene vida, ¿sí? No es meramente transmitiendo información, ¿sí? Muy bien, entonces, continuamos. Vale, conocer a Dios, pero ¿cómo se da a conocer Dios? Vamos a ver que Dios se da a conocer en dos maneras fundamentales y me gustaría que os quedéis con esto. Las dos maneras en las que conocemos a Dios son mediante la revelación, ¿vale?
Creo que fue Lutero el que dijo, si Dios no se nos revela, no sabríamos nada acerca de él, ¿vale? Si Dios no nos da una manera de conocer acerca de él, ya no digo de conocerlo, pero conocer acerca de él, no sabríamos nada. Entonces, es por Dios que sabemos acerca de él y podemos conocerlo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se da a conocer Dios? Tenemos dos maneras, revelación general y revelación especial. Revelación general y revelación especial. Veamos la general, la creación y la conciencia moral. Entonces, Dios se revela, en primer lugar, a través de la creación. Fijaos lo que dice Salmo 19.1. Que lo lea un voluntario rápidamente. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muy bien. Salmo 19.1, ¿verdad? Esto es un salmo. David está diciendo lo siguiente, el rey David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fijaos, es cuando observamos la creación, la naturaleza, que aunque no nos habla palabras audibles, podemos percibir sus palabras en nuestro corazón, en nuestra mente. Detrás del diseño vemos al diseñador. Detrás de un hermoso cuadro vemos al hermosísimo artista. Detrás de una obra de sabiduría vemos al sabio. Entonces vemos que aunque la creación no nos grita a los cuatro vientos, por palabras audibles, yo soy Dios, aquí estoy, ¿no? Detrás de esta creación, yo lo hice todo, pero la creación misma es un indicador directo, así como la obra de un artista indica que esa obra tiene un creador, que no es el resultado del azar. No es el resultado de una casualidad. Así, la naturaleza exhibe, demuestra diseño, demuestra complejidad, demuestra que detrás de esto tiene que haber una inteligencia. Y dice así David, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos lo cuentan, sí, lo cuentan a nuestro corazón y a nuestra mente. Todo el que tiene una mente y un corazón abierto lo percibe, ¿no? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo vemos a través del universo, lo vemos a través, aquí como en esta imagen, a través de en la fuerza, ¿no?, de las manifestaciones de la naturaleza, como pueden ser los tornados, los rayos, pero también lo vemos en la calma, en la hermosura, en las nubes, en el cielo tranquilo, ¿vale? Y en todas estas cosas, y detrás de todas estas cosas, está el Creador, según la Biblia nos dice, que es la manera en la que Dios, para ti, se ha dado a conocer, para que lo conozcas, al artista a través de su obra de arte. El firmamento anuncia la obra de sus manos. En la misma línea, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, nos estará hablando lo siguiente. ¿Puede leerlo alguien, por favor? ¿Algún voluntario que pueda leerlo? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, del 19 al 20. Muchas gracias. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de que, vale, Dios nos ha revelado, nos ha hablado a través del Evangelio y está hablando de que los seres humanos son inexcusables por no buscar a Dios y no querer relacionarse con Él y no adorarlo a Él. Porque lo que de Dios se conoce a los seres humanos les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está diciendo, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, lo que acabamos de decir, ¿no? Su eterno poder y deidad. Es decir, podemos ver que Él es
Él es, pero también vemos el gran poder que está detrás de esta creación temporal, contingente, finita también. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida el que su eterno poder y deidad, sus cosas, ¿sí? Las cosas invisibles de él son entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que, dice Pablo, no tienen excusa. Después dice, pues porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, etcétera, etcétera. Es decir, llegan a saber acerca de Dios, pero no quieren conocerlo, no quieren tener en la relación con Él, deciden ser reyes. Después a la idolatría iremos viendo esto, ¿no? El querer ser independientes de Dios. Bien, entonces veis este cuadro, veis esta imagen preciosa, ¿no? Donde vemos la belleza, las plantas, lo extraordinario de la creación. Las colinas, las montañas nos indican de esa grandeza de Dios. También nos habla toda la creación de nuestra finitud, también nos habla de la hermosura de Dios. Entonces, a través de estas cosas hechas, vislumbramos al invisible creador del universo. Y como os decía, hay un segundo punto, que es que Dios se revela también a través de la conciencia moral. Y es importante saber que Dios no solamente está allá afuera dándose a conocer, también se da a conocer a través de nuestra conciencia. Bien, otro voluntario que lo pueda leer, por favor. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Muchas gracias. Entonces, los que habéis hablado, podéis bloquear el micrófono para que no se escuche el ruido de fondo. Muchas gracias. Entonces, fijaos que bien leído, y dice que aún los gentiles, es decir, aquellos que no eran del pueblo de Israel, el resto del mundo, el resto de las civilizaciones y naciones, quienes dicen no cuentan con la ley escrita de Dios, que era el Antiguo Testamento en esa época, dice, muestran que conocen esa ley, los mandamientos de Dios, ¿vale? Los mandamientos morales de Dios, por instinto. La obedecen aunque nunca la hayan oído. No es que la obedecen todo el tiempo, pero sí que no toda la gente son ladrones empedernidos, ni mentirosos, ni personas que blasfeman a Dios todo el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las personas tienen una intuición moral innata en su corazón, en el centro de lo que son. Y eso es una cosa que Dios nos ha dejado para que también nos demos cuenta de que tenemos una responsabilidad, no solamente que hay un Dios deísta, ¿no? Creador, pero que está ahí a lo lejos, sino también Él nos ha dado una responsabilidad moral. Y es cuando, por ejemplo, vemos cosas, por ejemplo, ¿está permitido violar o torturar a un bebé por diversión? Pues a todas las personas cuando escuchamos eso de repente decimos qué cosa más horrible son los abusos, las violaciones y este tipo de cosas. Eso es intolerable, eso es objetivamente malo. Bueno, pues eso es porque nuestra conciencia todavía percibe, aunque está lejos de Dios, pero percibe todavía estas cosas de las que habla aquí el apóstol Pablo en Romanos. Tenemos una conciencia que nos acusa a veces y otras veces nos defiende. Y está escrita en nuestro interior, en el centro de lo que somos. ¿Sí? La conciencia se puede insensibilizar cuando hacemos un esfuerzo, ¿no?, en perseverar en lo malo. Pero todos tenemos una conciencia y podemos, percibimos una responsabilidad moral y que no da igual cómo yo voy a tratar a los demás, no da igual cómo yo voy a tratar mi propia vida,
las personas que están a mi entorno y cómo voy a vivir mi vida. Entonces, esa es una revelación general. Dios se da a conocer tanto de manera, si queréis, objetiva, si se puede decir, como de manera subjetiva en nuestras conciencias, de manera que podamos percibir que hay una ley de Dios y una responsabilidad, y en medio de ver nuestra culpabilidad y de cuando nuestra conciencia nos acusa y vemos al Creador, debemos buscar y responder a esa revelación general. Pero los seres humanos generalmente no hacen eso. Y entonces tenemos la necesidad de una revelación especial. El manual de instrucciones de Dios, como he dicho al principio de la clase, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Entonces vais a ver lo que os digo a continuación, ¿no? En esta nota. La revelación especial es aquella que se da por pura iniciativa de Dios y manifiesta al hombre sus atributos, personalidad y obra salvífica. Dios se reveló al hombre de diversas maneras en la antigüedad a través de teofanías, ¿vale? Son apariciones, manifestaciones de Dios en la tierra en forma personal o en forma de pues, fuego o lo que sea. Teofanías, sueños, visiones y su misma, otro modo de revelación, su misma escritura, como es el caso de 10 mandamientos que los escribe con su propio dedo en las tablas de Moisés, ¿no? Muchas veces dijo sus palabras específicas a los hombres a manera de un dictado. Como he dicho al principio, ha habido también esto. Pero la mayoría de las veces utilizó la inspiración. ¿Qué significa la inspiración de la Biblia? Si yo te pregunto qué es la inspiración, pues seguramente tengamos que responder a esto, ¿no? Es decir, en la inspiración es que el autor divino guió y supervisó el proceso de la escritura de la Biblia de manera que sus autores humanos, esos 40 autores o más de 40 autores, acabaran escribiendo exactamente lo que Dios quería que se escribiera y quedara registrado para nosotros, para sus contemporáneos y para la posteridad. Bien, entonces aquí mismo vemos esto, ¿no? Que por la revelación principal de Dios, que la revelación principal de Dios, más allá de las formas mencionadas, la teofanía, sueños, visiones, escritura, palabras específicas, ¿sí? La revelación principal de Dios es la misma persona de Jesucristo. La Biblia enseña en Juan capítulo 1, ¿no? Versículo 18, ¿no? Dice, versículo 14 dice que el verbo, el versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el 18 dice que el Dios único en su clase, o el Hijo unigénito, que está, dice, en el seno del Padre, está en íntima relación con el Padre, dice, Él nos lo ha dado a conocer. Y se utiliza una palabra de donde viene la palabra exégesis, que es el estudio de la Biblia, que es cuando tratamos de sacar el significado. Jesús nos ha revelado, nos ha explicado en la esencia de cómo es exactamente Dios. Entonces, Cristo es el centro tanto de la revelación especial, escrita, como de la revelación general, ¿sí? La de la creación y la de la conciencia, en tanto que Él es el creador del universo. Alguien que nos lo lea rápidamente, este pasaje, y otro seguido, el que aparece abajo. ¿Un voluntario? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y el de abajo? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchas gracias. Entonces, fijaos, lo de escudriñar las Escrituras, eso lo dice Jesús. Eso lo dice Jesús. ¿Y qué es lo que está diciendo? Dice, estudiad, investigad, escudriñad las Escrituras,
y se refiere a la Biblia, por supuesto, porque a vosotros os parece, está hablando a los líderes religiosos judíos, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para encontrar esa vida eterna, ¿sí? Para conocer a Dios, necesitas conocer a Jesús. Y lo que Jesús nos está diciendo es sorprendente. Nos está diciendo que la totalidad de la Escritura, y en concreto el Antiguo Testamento al que se refiere en ese momento, está diciendo que las Escrituras, a pesar de haberse escrito por tantos autores a lo largo de tantísimos años, en el Antiguo Testamento vamos a decir que se escribiría en 1000 años, más o menos. Una escritura escrita por tantos autores, por tantas personas tan diferentes. Dice Jesús que dan testimonio de Él y que se refieren a Él. Si esto es así, deberíamos considerar seriamente el estudio de las Escrituras. Y como dice el segundo párrafo, en la segunda carta de Pedro, que acaba de leer, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, profecía es que es una palabra dada por Dios, es lo que significa profecía. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Cómo sabemos lo que significa el pasaje? Pues seguimos leyendo y encontramos la explicación. Que la Escritura no sea de interpretación privada tiene que ver con que nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la única conclusión que podemos sacar a partir de este pasaje? Pues que la interpretación de la Escritura no es lo que yo diga que la Escritura es, o lo que quiero que signifique, o lo que me parece, o lo que he soñado que significa, ¿sí? Sino que la Escritura se tiene que interpretar en contexto de toda la Escritura. Por eso existe ese principio de interpretación que tenéis que acordaros, que la Biblia se interpreta a sí misma. Porque tenemos como ese puzzle diferentes pasajes de la Biblia que a lo mejor nos van a enseñar de manera sistemática una verdad, ¿vale? Y también en la manera de teología bíblica. Ese pasaje no solo se refiere a esto, sino a otras cosas. Que a lo mejor, si lo estudias como una colección de libros separados, nunca vas a dar en el clavo. Nunca lo vas a hacer porque estás presuponiendo algo que la Biblia misma no presupone acerca de sí misma. Y lo que presupone es que es el libro que tiene un solo autor divino detrás de los autores humanos. Por eso es importante considerar, como digo, toda la carta, ¿no? Si yo mando una carta a mi esposa que no puede tomar una porción, ¿vale? Necesita leerla toda para entender mi mensaje. Y en ese mismo sentido, ni la Escritura es de interpretación privada, ni nada debería ser de interpretación privada cuando tratamos de encontrar el sentido objetivo que tiene un texto, ¿no? Un texto normalmente se escribe no a voleo, sino con un propósito, con una idea que está detrás, que el autor quiere transmitirnos. Y entonces, no puedo decir, ese texto, esa carta que yo he encontrado, o ese pasaje del Don Quijote significa esto que yo quiero. No. La manera de interpretarlo es estudiar su contexto y la totalidad de la Escritura. Por eso la Escritura no es de interpretación privada, y más la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios. Entonces, porque nunca fue traída por voluntad humana. Es decir, nadie ha dicho, venga, yo voy a originar ahora la Escritura, ahora voy a decidir escribir lo que yo quiero y esto va a ser la Escritura. Sino que dice que los santos hombres de Dios, santo significa separados para Dios, hombres que Dios ha escogido para su servicio, con su propósito, dice que hablaron siendo inspirados, que es la palabra en griego que significa llevados o guiados por el Espíritu Santo, como hemos visto lo que significa la inspiración también de la Escritura. Entonces la Biblia se interpreta a sí misma, es necesario estudiarla entera para tener una interpretación completa, correcta, tener el cuadro completo, el panorama completo. Bien, más cosas, más cositas. Aquí vamos a hablar de esto rápidamente, que bueno,
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios tiene sus testigos. Y cuando hablamos de testigos, no penséis en el grupo llamado Testigos de Jehová, que siempre va llamando a las puertas, ¿no?, de las casas, y que pues tiene ese nombre, ¿no?, los Testigos de Jehová. No tiene que ver con esto, aunque para su nombre se han inspirado en ese pasaje de Isaías, ¿no? Vosotros sois mis testigos, declara el Señor. Este lo voy a leer yo. Vosotros sois mis testigos, declara Yahvé, o el Señor, ¿no? Y mi siervo, a quien he escogido, que era la nación de Israel en el Antiguo Testamento, para que me conozcáis y creáis en mí. Que hemos dicho, conocer tiene que ver no solo con la teoría, sino con la práctica, y creer no es solo asentir intelectualmente, pero también es confiar en Él y vivir una vida en dependencia, en confianza con Dios, ¿no? Conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Yo soy, eso es yo soy de Dios, que Él es el eterno, ¿no? Que Él es quien Él es. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Él es el único Dios. Es un Dios del modelo monoteísta, porque no hay otros dioses a su lado, ni antes de Él, ni después de Él. Él es el eterno, Él es la causa incausada del universo. Es como Él se presenta a sí mismo en las Escrituras. ¿Sí? Entonces, vosotros sois mis testigos, le dice a la nación de Israel, pero también les dice Jesús, ¿no?, que se supone que es Dios. Jesús dice lo mismo a sus discípulos, a los apóstoles. Fijaos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y, ¿qué dice? Me seréis testigos. Me seréis testigos. No seréis testigos de Jehová solo, sino que Él mismo se presenta a sí mismo como Jehová. Él es Dios. Él es el Creador, y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso estamos hoy llevando este estudio panorámico desde España hasta Colombia, ¿verdad? Para que se anuncie su palabra, el testimonio de sus testigos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y en concreto del Evangelio del Nuevo Testamento hasta lo último de la tierra. Bien, tenemos aquí un pasaje que me gustaría que un voluntario lea rápidamente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estupendo, gracias. Ese libro es como se abre el libro de los Hebreos del Nuevo Testamento, ¿vale? La carta a los Hebreos empieza diciendo esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, lo que acabamos de ver, ¿no?, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, en la época de después de Jesús, ¿sí?, cuando estaban los apóstoles, en estos postreros días, Dios, que se revelaba de otras maneras, ¿no?, ahora dice, nos ha hablado por el Hijo. También se puede traducir en Hijo en el griego. Dios ha hablado en la persona del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Fijaos, Jesús es el heredero de todo y Jesús es el agente creador por el cual el Dios hizo a sí mismo el universo. Él mismo después nos dice que sostiene el universo con la palabra de su poder. Todos los átomos, todo lo que compone tu cuerpo, las células de tu corazón, tu respiración, todo depende de Él. Y esta persona tan grande, tan grandiosa, que es la palabra misma de Dios, es por quien Dios nos ha hablado. La misma palabra de Dios hecha carne, hecha hombre, que es su Hijo. Por eso se le llama el Hijo. Porque hace exactamente y dice exactamente lo que hace el Padre. Es el reflejo exacto de lo que es el Padre. Entonces, Dios se ha revelado a lo largo de la historia, en su revelación general, en su revelación especial y más concretamente en su Hijo. Y tenemos el testimonio del Hijo en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Bien. Valeria, ¿Perdón? ahí cerraste un tema, ¿cierto? Nos Sí, mostraste. exactamente, cerré un tema. Vale, pues yo no sé si saben que Valerian está a 6 horas de la hora Colombia. ¿Qué hora es allá en España, Valerian? Pues las 11 de la noche. Exacto, entonces, bueno, esto estaba programado hasta las 3:30. Hay muchos al interior que han dicho que está muy interesante, que 1 hora y media es muy poquito. Voy a hacer una encuesta y también a preguntarte a ti si fuera posible las 2 horas, porque el tema es muy rico y como que 1 hora y media se pasa muy rápido. Por mí Aparte fenomenal. exacto, aparte que vienen preguntas, 2 horas pueden ser. Entonces, no sé, Valeria, si consideras bien que como acabas de cerrar un tema, si bien la próxima seguiríamos en la Biblia, Por supuesto. pues dejas un ratico ahorita para que te hagan unas preguntas, a ver si alcanzas a Perfecto. contestar algo y seguimos en la siguiente. Ujú. Perfecto. Entonces, si hay preguntas o quieren dejar en el chat. También podemos cerrar. Pues para que no se te haga tarde a ti. Allá para tu descanso. Y ha sido pues un tiempo que realmente se ha pasado muy rápido, Valeria. Claro. Te agradecemos mucho en realidad estas 2 horas. Quería decirles a ellos, bueno, aquí alguien está diciendo, entonces Dios es plural o singular. Es singular o plural, no sé si esto lo alcanzaste a tocar. Alguien está preguntando, Audrey Pinzón o Yola, entonces Dios es singular o plural, no sé si lo tocaste en algún momento o es algo tocar más Pues adelante. realmente todavía no lo he tocado, lo que creo que lo iremos viendo a lo largo de los estudios, estudiando la Biblia, porque no es más que una introducción, pero sí que lo he lanzado a modo de pregunta al inicio de la presentación, ¿no? Como uno de los temas que seguro que van a surgir y que se irán respondiendo. Pero si se quiere una respuesta teológica, Dios es singular en ser y plural en personalidad. Es el Hijo y el Espíritu. Vale, Valeria, muchas gracias. Sí, dice Andrew que cuando hablaste del hijo, o la persona identificó el tema de la pluralidad. Claro. Bueno, no, yo solo quiero pues agradecerte, Valeria, y a todos por haber estado acá. Quizás como en la siguiente sesión esté cerrando con la Biblia justamente, de pronto podrías proponerles a ellos unas preguntas con base al texto que ahora vas a tratar, que es cuando Jesús se encuentra con los 2 discípulos de camino de Emaús, de golpe se te ocurran unas preguntas y se las podamos mandar este fin de semana para que ellos las vayan trabajando y puedas hacer un cierre con el tema de la Biblia en 8 días, que me ha parecido un tema bastante rico de ver y de explorar. Entonces, así que, y no sé si alguien quiere decir algo más, nos están dando las gracias, entonces por ahora nos despedimos y esperamos que tengan muy buena tarde. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. A todos. Vamos a estar escribiendo por el correo, por la lista de reproducción, les vamos a mandar todo el material. Bueno, no sé si quieras despedirte. Dice, este estudio cubrió hasta el momento las preguntas que me ocurría, pero nada más. Muchas gracias. Igual está el correo, vamos a ver, en la lista de reproducción si en la semana se les ocurre más preguntas para Valerian, me las pueden enviar y seguramente las va a estar pensando para la próxima sesión que va a terminar el tema de la Biblia. Bueno, no sé si te quieras despedir, Valerian. No, bueno, nada, decir gracias por haber estado ahí atentos estas 2 horas, porque sé que entre que la gente va entrando, pues a lo mejor pues se hace pesado al inicio, pero bueno, esto es lo que tiene estar en clases online. Y bueno, pues así que un poco de paciencia por este tema, pero espero que lo hayáis disfrutado mucho, yo también lo he disfrutado mucho. Y espero que a partir de esta clase podamos seguir aprendiendo de la Biblia y, como os digo, el tema principal que vamos a estar tocando y vislumbrando en toda la Biblia es el reino de Dios y veremos a la persona de Jesús.
Que tengáis buena semana. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Valerian. Entonces, los despedimos. Ojalá la próxima podamos presentar un poquito cada uno, unos segunditos, que nos diga su nombre, en qué ciudad están, lo que hacen, para que no sea tan impersonal y nos empecemos a conocer un poquito más en el conversatorio, que tampoco es obligatorio hablar, no los vamos a coger a quemarropa de que prendan sus cámaras o hablen, va a ser voluntario, pero sí nos gustaría los que puedan saludar, sería muy bueno la próxima sesión. Entonces, nos despedimos, que estén muy bien, esperamos enviarles la grabación también, si nos autoriza Valeria, lo estaremos haciendo. Bueno, Excelente. Hasta luego, chao, que estén muy bien. Adiós. Adiós. Muchas gracias, hasta luego, gracias.